Bueno, estamos aquí en el video para hablar sobre los primeros 4 temas de la tarea. Aquí vamos a presentar el tema 4.1, el cual era referente a los árboles de expresiones. Y pues para esto tenemos que indagar más que nada en lo principal que es qué son los árboles de expresiones. Y estos más que nada son una estructura jerárquica, la cual actúa como un puente entre cómo nosotros llegamos a escribir operaciones, ya sean algebraicas, matemáticas, y la forma en cómo puede llegar a procesarlas una máquina o computadora. Estos son como que un lenguaje oculto, el cual los compiladores han usado esta herramienta muy profundamente y también en más ámbitos como lo pueden ser la base de datos y también los sistemas de inteligencia artificial. ¿Cómo funciona o cuáles son las partes que tiene un árbol de expresión? Pues tiene sus nodos internos, atrás. Tienen sus nodos internos, los cuales representan operaciones ya sea como las sumas, multiplicaciones o restas, como se puede ver en esta imagen. También tiene sus hojas, ya que estos representan valores o datos, números, ya sean números o variables. Y también tienen una capacidad clave, la cual estos pueden almacenar y manipular código como datos organizados, representando la precedencia y la lógica matemática. Esto sirve mucho ya que la forma en que nosotros llegamos a escribir operaciones matemáticas, por ejemplo, si yo quisiera escribir una operación ya sea como 1 más 2 igual a 3, es una forma muy difícil para una computadora si yo solo ingreso de esa cierta manera, de una manera lineal. Ahora, los árboles de expresiones son una forma para poder ordenar y darle esa entrada de información a una máquina y que esta misma la pueda llegar a entender de una forma en que mejor se adapte a cómo está hecha sus propios mecanismos. Ahora, ¿cuál es el problema fundamental que resuelven los árboles de expresiones? Pues más que nada, como lo había mencionado, los humanos normalmente escribimos de izquierda a derecha, pero la lógica matemática es inherentemente jerárquica. Tenemos jerarquías justamente en los tipos de operaciones y en cómo hay ciertos valores que se pueden llegar a representar, jerarquías que se representan ya sea mediante, por ejemplo, paréntesis. Esta tensión puede llegar a generar ambigüedades que sin una estructura adecuada pueden llegar a resultados incorrectos. Por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, ciertos debates en que una operación puede dar 2 diferentes resultados dependiendo si se le pone ciertos paréntesis en ciertos lugares o en un orden en específico. Un problema más específico sería que la expresión A más B por C, la suma aparece primero físicamente, pero pues la multiplicación tiene una mayor precedencia en la jerarquía de operaciones. Si no se sabe una jerarquía explícita, la máquina no sabe en qué orden va a evaluar esa misma operación. Y la solución para esto, pues justamente son los árboles de expresión, ya que estos capturan la jerarquía real de la operación. La multiplicación se convierte en una subtrama que se evalúa antes de que la suma, así eliminando toda ambigüedad. Sin esta estructura jerárquica, el resultado puede ser completamente erróneo, claramente. Ahora, ¿cuál es la base teórica atrás de los árboles de expresiones? Y esto nos tiene que remontar desde los años 50 para las gramáticas de Chomsky. En los años 50, Noam Chomsky se propuso clasificar los lenguajes según su complejidad de sus reglas, sentando las bases formales para la teoría de los compiladores. La parte más principal, o por así decirlo, serían las gramáticas de libre contexto, ya que estas nos permiten describir estructuras jerárquicas como las expresiones matemáticas, y estos son pues el fundamento de la mayoría de los lenguajes de programación modernos hoy en día. Otra parte también sería la parte de los árboles de derivación, ya que estos tienen los símbolos no terminales, los cuales se llegan a expandir en sus ramas, y los símbolos terminales, que serían como que las hojas o las partes finales, los nodos, son los tokens finales del programa. Otra parte también sería el impacto de los compiladores, ya que los árboles de expresiones son un impacto muy fuerte para la teoría de todos los compiladores, ya que es una base formal para diseñar los lenguajes de programación, los parsers y los compiladores. Sin esta teoría no existirían herramientas como GC, C o Clang. Ahora, ¿qué evolución histórica han tenido los árboles de expresión mediante toda la historia? Y bueno,
Desde que se creó la notación polaca hasta hoy en día, que lo más actual serían los e-graphs, en cada época se ha sumado una capa de abstracción a la idea conceptual de lo que viene siendo los árboles de expresión, ya que esto ha beneficiado lo que viene siendo justamente la teoría de compiladores, haciéndolos más eficientes y más expresivos. Podemos remontarnos a la época entre los 20s y los 50s, en donde justamente nacen las ideas de la notación polaca y justamente las gramáticas formales dadas por Noam Chomsky, y este impacto pues más que nada fue la base teórica y sintáctica para poder definir los árboles de expresión. Luego, si nos remontamos a la década de los 60s, surge el algoritmo de Schulting-Yard y el análisis LR. Este impacto lo que tuvo fue el que se pudo surgir el parsing eficiente en tiempo real en los compiladores. Luego, en la década de los 70s, avanzamos a lo que viene siendo con el aporte, que viene siendo los árboles de sintaxis abstracta. Esta tuvo un impacto bastante fuerte, fue un antes y un después de que el aporte de los árboles de sintaxis abstracta, ya que logró generar una separación entre la sintaxis concreta y lo que viene siendo la semántica lógica. Esta separación fue fundamental para todo lo que vino después, para lo que viene siendo la teoría de compiladores. Justamente en la década de los 80s surge también el concepto de gráficos acíclicos dirigidos. Esto dio también un gran apoyo a lo que viene siendo los árboles de expresión, por así decirlo, evolucionando su concepto, y también el impacto que tuvo fue más que nada la optimización global y la eliminación de la mayoría de la redundancia para los compiladores y para la sintaxis en general. Y en la década de los 90 hasta el presente tenemos el aporte que fue los e-graphs y también la computación tensorial, ya que el impacto que tuvo fue la super optimización y también un concepto muy clave que fue el poder tener paralelismo de hardware, o sea, que funcionaran paralelamente. Enfocándonos un poco más abarcando más el tema, también tenemos lo que viene siendo los gráficos acíclicos dirigidos, como se había mencionado, ya que estos brindan una optimización. Y pues más que nada, ¿qué problema resuelven estos? Pues más que nada, los árboles de sintaxis de abstracta o ACT, los tradicionales pueden llegar a contener subexpresiones repetidas. Por ejemplo, si hacemos un código que tiene tal vez una función que se llama 2 veces, pues estos árboles de sintaxis abstracta lo repiten, aunque es el mismo, por así decirlo, pedazo de árbol, se repite las veces que se llame. Esto pues sigue siendo ineficiente, aunque es un método muy efectivo. Justamente tiene estas partes que son pues ineficientes, y lo que viene a resolver justamente el gráfico acíclico dirigido es en que este grafo detecta las veces que se repite cierto pedazo del árbol y no lo reescribe. Simplemente cuando ve que se repite en otro lado del árbol, simplemente tiene apuntadores diciendo, ok, cuando llegues a esta parte del árbol, te va a mandar al otro apuntador donde ya está únicamente una sola vez esa parte del árbol. Las ventajas clave que nos da esto pues es más que nada que elimina la duplicación de pedazos del árbol, por así decirlo. También nos da una propagación de constantes, la optimización de registros, la reordenación de instrucciones y una optimización más global, considerando más que nada para lo que viene siendo el programa y no solo como pedazos más locales o fragmentos locales. Bueno, pasándonos más a la innovación moderna, o más que nada en la actualidad, un poco más en la actualidad, tenemos los e-graphs o los grafos de equivalencia, ya que los e-graphs representan pues la frontera más actual, por así decirlo, de la optimización de código, ya que estos almacenan millones de versiones equivalentes a un programa en una estructura compacta y manipulable. La definición más que nada es que estos agrupan conjuntos de expresiones que son equivalentes, esto más que nada bajo ciertas reglas algebraicas, esto sin perder ninguna versión posible. Ahora, una técnica clave para estos es la saturación de igualdad, ya que se aplican todas las reglas posibles de una forma no destructiva, para poder así seguir explorando el espacio para las optimizaciones.
El algoritmo que usa es el Union Find, o en español sería como unir y buscar, ya que este permite buscar y consultar clases de equivalencia pues en el tiempo casi constante real. Y un proyecto muy destacado en el que se usó, o donde más que nada pues sí se usa y fue como que su boom, por así decirlo, fue en el EG, ya que este fue un framework para la superoptimización, el cual permite explorar automáticamente transformaciones de código muy complejas. Ahora, las extensiones avanzadas o también las gramáticas de árboles adyacentes o tag, estas son más que nada, es como una forma más expresiva de las gramáticas libres de contexto de Chomsky, ya que las tag operan con fragmentos más complejos de los árboles en lugar de símbolos aislados, por así decirlo, así capturando dependencias de mayor alcance o de largo alcance. Por ejemplo, tenemos aquí la parte de una de las operaciones que utilizan los tags sería la sustitución, ya que este reemplaza un nodo terminal por otro árbol elemental completo. Esto nos permite encajar fragmentos sintácticos de una forma más modular. Otra operación que utilizan los tags sería la adjunción, ya que este inserta un árbol dentro de otro en un punto específico para poder así preservar la estructura original. Esto es fundamental para poder modelar modificaciones y cláusulas anidadas. Una aplicación principal para esto es que estos modelan dependencias de largo alcance tanto en lenguajes naturales como en los lenguajes de programación complejos. Ahora, ¿qué aplicaciones hay para los árboles de expresiones? Una muy utilizada y muy conocida pues es en las bases de datos para la parte de la optimización de consultas SQL, ya que una consulta SQL puede ejecutarse de muchas formas como con costes radicalmente distintos. El optimizador representa la consulta como un árbol de consulta y lo transforma para minimizar este mismo coste. Ahora, el árbol de consulta, más que nada, cada nodo representa una operación, ya sea escaneo, filtrado, unión o proyección. El optimizador manipula este árbol para poder encontrar el plan de ejecución pues más eficiente. También un aspecto que tiene sería el empuje de predicados, ya que esta transformación es una transformación clave que filtra los datos lo antes posible, así minimizando el volumen procesado en etapas posteriores en el árbol. Y también otro de los aspectos que se puede utilizar los árboles de expresiones sería la optimización de los modelos de inteligencia artificial, ya que los sistemas modernos que usan aprendizaje automático para predecir el coste de diferentes rutas de árbol, bueno, se usa para que sistemas modernos actualmente busquen el costo menor en los modelos de predicción. Y estos pues superando las estimaciones tradicionales basadas en estadística pura, en estadística común y corriente. Y ahora, otra aplicación que tiene sería en el procesamiento del lenguaje natural, ya que tiene un rol en los árboles de derivación, ya que estos validan la estructura gramatical en las oraciones, extraen relaciones semánticas precisas de los textos no estructurados y además garantizan que la salida sea sintácticamente válida. Ahora, en comparación con modelos secuenciales, pues ya es que nada, los modelos de lenguaje modernos o transformers son predominantemente secuenciales. Los árboles complementan este enfoque corrigiendo errores estructurales que los modelos puramente secuenciales cometen con frecuencia, ya que los modelos secuenciales son potentes, pero pueden llegar a generar estructuras gramaticalmente incorrectas, y los árboles de derivación garantizan la validez sintáctica y además extraen relaciones semánticas precisas. Un ejemplo claro sería los decodificadores basados en árboles, ya que estos evitan errores comunes como frases incompletas o estructuras gramaticalmente inválidas en la generación de texto. En conclusión, podemos definir que el árbol es como el lenguaje universal, ya que se usa en muchos de los conceptos o herramientas que se usa más que nada en los sistemas computacionales de hoy en día, ya sea en base de datos, en los modelos de inteligencia artificial y en muchas más herramientas como estructura de datos, ya que estos afectan ya sea desde los compiladores justamente hasta la inteligencia artificial. Los árboles de expresión son el hilo conductor
que une áreas aparentemente muy distantes en la informática o los sistemas computacionales, como lo puede llegar a ser los compiladores. Las herramientas como el ACT y el DAG y los iGraph representan la optimización de código en una forma más jerárquica y eficiente. También se usan en las bases de datos, en los árboles de consulta, ya que estos permiten optimizar los millones de consultas de segundo por un coste mínimo o ínfimo. Y en las NLP, ya que son los árboles de derivación, ya que estos garantizan la coherencia sintáctica y semántica en el procesamiento del lenguaje. Los árboles de expresiones son el puente definitivo entre la lógica humana, como nosotros podemos llegar a pensar, como normalmente nosotros llegamos a pensar, y cómo estos árboles de expresión pueden traducir nosotros nuestro pensamiento y poder dejarlo de una manera más conceptual en cómo la máquina o las computadoras lo pueden llegar a procesar de una mejor manera. Y bueno, esa sería como que la parte para el tema 4.1. Ahora vamos a pasar con el tema 4.2. Ahora, en el tema 4.2 se nos pide analizar las acciones semánticas en la parte de los analizadores sintácticos. Y para poder abordar este enfoque, que más que nada, ¿qué son las acciones semánticas? Y bueno, las acciones semánticas son fragmentos de códigos o rutinas asociadas a las reglas de producción en una gramática. Su propósito es dotar el significado y una validez lógica a la estructura sintáctica proporcionada por el parser. Estos resuelven, por así decirlo, la brecha semántica, la cual sería como que la incapacidad de las gramáticas de contexto libre para poder expresar reglas que dependen del contexto. Un ejemplo sería, tenemos la línea x igual a, entre paréntesis, texto más 5 punto y coma. Esta podría llegar a ser una línea de código sintácticamente válida en algún lenguaje de programación, pero semánticamente esta es errónea, ya que pues lógicamente no podemos sumar una cadena con un número. Esto es semánticamente incorrecto, aunque en algún compilador podría ser una línea de código sintácticamente correcta que sí sigue las reglas de la gramática, pero realmente semánticamente la lógica no tiene sentido. Siguiente. Ahora, una de las partes de las acciones gramáticas es la limitación de las gramáticas de contexto libre, ya que las gramáticas libres de contexto describen la forma y el orden de los tokens, pero cada derivación es independiente de símbolos no descendientes directos. Esto nos impide validar que las propiedades que requieren un contexto global. Lo que sí hace bien, o lo que sí tiene como efectivo las gramáticas libres de contexto, es que describen la estructura jerárquica del lenguaje con un orden y una agrupación en tokens. Ahora, algo que no se les da muy bien para las gramáticas libres de contexto sería el validar que una variable haya sido declarada antes de usarse, o verificar la compatibilidad de tipos en operaciones, como en el ejemplo anterior, de que sea una cadena con un número, o también gestionar el alcance, el scope de identificadores en estructuras anidadas. Ahora, la solución para esto justamente son las acciones semánticas, ya que estas intervienen como procesos ejecutables, los cuales validan el fondo y la coherencia del programa fuente, más allá de la forma o de que si están siguiendo las reglas sintácticas o no. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son los orígenes de las acciones semánticas? Bueno, nos tenemos que remontar más que nada a los 50, 60, donde más que nada antes era pues una teoría formal, ya que este análisis era pues ad hoc, se tenía que hacer caso por caso en especial. Tenemos también la parte en donde
en IBM, justamente con Bacchus, se generó el proyecto de Fortran, el cual requirió más de 18 años de trabajo para poder resolver el análisis de fórmulas muy complejas. Este fue como que la primera parte en donde se empezó a notar de que se necesitaba como que procesos más óptimos para poder tener la parte semántica en los compiladores o en las gramáticas. Una de las aportaciones más grandes también fue la de Chomsky, justamente con lo que él definió en las jerarquías de gramáticas y el formalismo de las gramáticas libres de contexto. También la parte del uso de las BNF para poder llegar a describir los lenguajes de programación de una forma más sistemática. Y una parte más importante que surgió después fue ya que la sintaxis la sintaxis era insuficiente, también se necesitaba una extensión más formal para poder manejar la sustancia o la coherencia de un programa. Por ejemplo, sería el contexto del programa, los tipos, justamente su semántica más que nada. En este periodo más que nada se sentó lo que viene siendo todas las bases más teóricas que más que nada ayudaron a formalizar o plantear por ejemplo, por así decirlo, la cimentación de lo que viene siendo lo que fue después las secciones semánticas. Ahora, los atributos y las gramáticas de Knuth vinieron en el 67, más que nada la aportación que hizo Knuth, ya que Donald Knuth introduce las gramáticas de atributos o las AG, transformando las acciones semánticas de código disperso en una extensión más rigurosa de la gramática formal. El resultado de esto fue de que los evaluadores de atributos son capaces de procesar lenguajes complejos de una forma más sistemática y verificable, ya que estos tienen dos tipos de atributo. Uno sería los sintetizados, ya que estos fluyen desde los hijos hacia el padre. Un ejemplo sería el calcular el valor numérico de una expresión aritmética. Otro de los atributos serían los heredados, ya que estos fluyen desde el padre o hermanos hacia abajo. Un ejemplo sería como el propagar información de tipos o el ámbito de variables. Siguiente. Ahora, una implementación muy grande fue justamente el autómata de pila semántica, ya que en el análisis sintáctico en los lenguajes libres de contexto, se modela con un autómata de pila o un PDA, ya que la extensión semántica se añade justamente con la pila semántica paralela a la pila de estados. La pila sintáctica más que nada registra los estados y los símbolos para validar la gramática durante el análisis. Ahora, la pila semántica, que funciona de una manera paralela, almacena los valores de atributos asociados a cada símbolo de la pila sintáctica. Aquí se introduce el mecanismo LR, ya que cuando se reconoce un lado derecho de una producción, se extraen los atributos, se ejecuta la acción semántica y se deposita el resultado en la pila como atributo del símbolo izquierdo. Esto justamente viene en la parte en donde se introduce la parte donde impacta el paralelismo en lo que viene siendo la teoría de los autómatas. Siguiente. Ahora, una parte también muy fuerte serían los órdenes de evaluación o los recorridos del árbol, ya que el orden de evaluación determina cuándo y cómo se ejecutan las acciones semánticas durante el análisis, ya que existen dos tipos de criterios principales según el tipo de recorrido del árbol sintáctico. Por ejemplo, tenemos el read, o el que sería izquierda-derecha raíz, también conocido como postorden, ya que el orden de evaluación sería el que verifica el valor, siguiente un valor y luego un signo, el signo sería pues los operandos antes del operador. Sería la aplicación típica para la notación polaca inversa, la evaluación de expresiones, lenguajes funcionales. Por ejemplo, si yo tuviera la operación 1 más 2, aquí justamente con el read o postorden o la notación polaca inversa, más bien sería 1, 2 más, sería como que en ese orden. Y luego en el siguiente, que sería el de raíz izquierda-derecha o más que nada como preorden, aquí se invierte y sería primero el signo, el valor y el valor.
Ahora, este sería más que nada, su aplicación típica sería para las máquinas de pila tipo LIFO, para la generación de código intermedio. Y un ejemplo que aquí podríamos ver tal vez sería, está el símbolo más, luego el 1 y el 2, ¿no? Que sería, no, perdón, sería más 2, 1. Para seguir ese orden. Y la elección del recorrido depende del método de parsing, ya sea LL o LR, y el tipo de acción semántica que se necesite ejecutar en el análisis. Ahora, otra parte sería la especificación, si sea el uso del SDD o SDT, ya que existen dos enfoques para especificar las acciones semánticas. Uno sería el declarativo, que sería el SDD, y el otro sería el imperativo, el SDT, ya que cada uno tiene sus ventajas según el contexto para la implementación que se busque hacer. Una característica que sería para el SDD sería su nivel, ya que este es declarativo y viene siendo pues de alto nivel. Para el otro enfoque, que sería el SDT, como es imperativo, este es más cercano a la implementación. Otra característica con el orden de evaluación para el SDD, este viene siendo determinado por un grafo de dependencias, y para el SDT este es explícito por la posición de la acción. Ahora, otra característica que viene siendo la flexibilidad en el SDD es muy alta por las múltiples órdenes posibles que puede llegar a tener, y en el SDT esta flexibilidad pues es restringida por el método de parsing, ya sea el LL o LR. Otra característica serían los efectos colaterales que puede llegar a tener, y en el SDD estos efectos colaterales que puede llegar a tener son generalmente evitados, pero en el SDT pues llegan a ser permitidos y pues son bastante comunes. El SDD define qué calcular y no cuándo. El compilador deduce el orden óptimo a partir del grafo de dependencias, y el SDT son más que nada fragmentos de código entre llaves dentro de las reglas de producción, para poder así para la posición de la acción, ya que este indica el momento exacto de la ejecución. Ahora, en herramientas más modernas tenemos el ANTLR, que sale en el 89 y más que nada se sigue usando ahorita en el presente. Este fue creado por Terence Parr. El ANTLR revolucionó la construcción de analizadores con innovaciones que facilitan el mantenimiento para grandes compiladores, ya que usan los predicados semánticos, ya que esas son acciones que permiten al parser tomar decisiones en tiempo real basadas en la información semántica. Por ejemplo, sería el consultar una tabla de símbolos para poder decidir si el LCL es una función o un índice de arreglo. También tienen los patrones listener y visitor, ya que estos desacoplan las acciones semánticas de la gramática para así facilitar su mantenimiento y la evolución del compilador sin modificar las reglas de su producción. Y ahora, más que nada, el ANTLR pues es como que, por así decirlo, una evolución o lo que surgió después del Jack, ya que el ANTLR usa un análisis descendente o LL asterisco, mientras que el Jack emplea análisis ascendente LR, y el ANTLR ofrece pues una mayor flexibilidad para gramáticas más complejas. Por eso está como que ese debate entre si el ANTLR es como que la evolución del Jack, pero más que nada son como que herramientas distintas, pero que se usan más que nada en el mismo enfoque en los compiladores, por así decirlo. Y ahora, una aplicación más allá de los compiladores para las acciones semánticas serían que estas trascienden la compilación tradicional y son el motor de herramientas esenciales para el desarrollo de software moderno. Por ejemplo, en el análisis estático, una herramienta conocida sería el SonarQube, ya que estos detectan errores o vulnerabilidades, ya sea en el buffer overflow o el SQL injection, y la deuda técnica sin ejecutar el código, así analizando el AST con reglas semánticas. También para lo que viene siendo en la refactorización IDEs, por ejemplo en el Roslyn o el IntelliJ Sense, ya que estos manipulan al AST para poder reestructurar el código, ya sea por pull-up method o extract method, sin cambiar el comportamiento. El Roslyn, que viene siendo Microsoft, realiza un binding en tiempo real para el autocompletado y correcciones.
y también se usa para la optimización de código, ya que este hace la eliminación de código muerto, desenrollando los bucles, la propagación de constantes y otras transformaciones basadas en el análisis semántico profundo del programa. Siguiente. Y pues más que nada en el futuro, se plantea o se ve que también se usa para, por ejemplo, lo que viene siendo los grafos semánticos, ya que los grafos semánticos abstractos y los grafos de flujo de datos superan las limitaciones del AST para capturando referencias cruzadas y dependencias no jerárquicas. También para los modelos de inteligencia artificial, ya que estas generan incrustaciones vectoriales de alta dimensión que permiten detectar clones de código y vulnerabilidades con precisión comparable a la humana. Y también para el software 3.0, ya que los compiladores basados en búsqueda que reciben intenciones en lenguaje natural usan la optimización multiobjeto y síntesis basadas en grafos semánticos. Una visión del futuro es que las acciones semánticas evolucionan hacia agentes cognitivos, los cuales serían capaces de generar código correcto y optimizado a partir de requerimientos abstractos expresados en un lenguaje natural. Y bueno, esto sería más que nada como que la conclusión para el tema 4.2. Vamos a continuar con el tema 4.3. No, llevamos con lo que viene siendo el tema 4.3, que es prácticamente las comprobaciones de tipos de expresiones. Pues dentro del análisis semántico de los compiladores, podemos decir que la comprobación de tipos es una de las etapas más críticas dentro del análisis semántico del compilador. Su propósito fundamental es garantizar que las operaciones realizadas sobre dichos datos de un programa sean consistentes con los tipos declarados o inferidos para dichos datos. Esta presentación pues se va a ir viendo con un ejemplo. Aquí sí. Entonces, a manera de grandes rasgos, pues, ¿qué es el análisis semántico, no? Ya lo hemos visto, es pues prácticamente un poco más allá de la sintaxis. Mientras el analizador sintáctico pues verifica la forma, pues el análisis semántico verifica el significado del programa. Propiedades dentro de este contexto, pues es que evalúa las propiedades que dependen del contexto y se calculan estáticamente antes de que se ejecute pues el programa pues previamente construido. Y pues consta de una fase crítica, en la cual es una etapa del compilador que conecta la estructura gramatical con la semántica del lenguaje. Entonces, pues prácticamente el objetivo pues sería garantizar la consistencia, ¿no? Que cada operador recibe pues, operandos del tipo correcto, que los valores asignados o variables sean compatibles con el tipo declarado, que las funciones reciban argumentos acordes a parámetros formales y que pues, los valores de retorno de funciones pues, coincidan con el tipo de retorno declarado, ¿no? Sí. Ya. Pues propósitos, pues clave, pues sería la detección de errores de significado. Tenemos una declaración previa en la cual se va a garantizar que toda la variable sea declarada antes de utilizarse en cualquier otra expresión. Como ya mencioné, la compatibilidad de los tipos, el cual pues va a verificar que los tipos en las operaciones declaradas o sintetizadas, funciones que se mandan llamar, pues tengan las asignaciones y estas asignaciones sean compatibles entre sí. Esto pues corresponde a la validación y el uso correcto de las funciones, de los parámetros y el ámbito de cada identificador, lo cual nos externa pues errores que sean invisibles a la sintaxis, ¿no? O sea, detecta los errores que el análisis sintáctico pues no podría capturar por sí solo. Entonces, dentro de los sistemas de tipos, pues, este es un conjunto de reglas formales, las cuales se asignan a una propiedad denominada, pues, a cada construcción del programa. El sistema, pues, de estos tipos, pues, determina las operaciones si van a ser válidas o que los tipos sean válidos y bajo qué condiciones se puede interactuar entre estos tipos distintos. La que sigue. Entonces, dentro del compilador, pues se debe de determinar si los operandos son compatibles con cada operador. Tomemos el siguiente ejemplo. Tenemos un identificador 1, el cual es igual a identificador 2,
más identificador 3 por 7. Entonces, el identificador 2 e identificador 3 son numéricos. Bueno, si 7 es entero y los demás son reales, se realiza una conversión automática. Bueno, estas preguntas se resuelven mediante pues, el análisis semántico. Entonces, tenemos la verificación de los operandos, como bien se mencionó. Los tipos de declarados soportan al operador aplicado, es decir, tenemos muchos lenguajes de programación, pues se tienen tipos básicos, ¿no? De tipos de datos, ya sea el int, el float, double, char, boolean, inclusive el string. Entonces, estos tipos tienen ciertas compatibilidades. No podemos hacer una suma de un entero con una cadena de caracteres. ¿Estarán de acuerdo? Entonces, esto ejerce sobre la cuestión de los tipos, que existe a veces conversiones, ya sean implícitas o explícitas, depende del lenguaje de programación que se esté utilizando, el cual pues un entero puede ser un real o prácticamente un float puede convertirse en un double o viceversa. Y pues aquí prácticamente es donde se arrojaría estos errores que el análisis sintáctico no lograría determinar, pero el semántico sí, que si los tipos son compatibles o no, se emite pues un error antes de que se ejecute, ¿no? La que sigue. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza dentro de esto? Pues la tabla de símbolos, ¿no? Prácticamente la memoria de lo que viene siendo el compilador. ¿Qué almacena? Pues registra toda la información esencial sobre cada identificador del programa, ya sea el nombre, el tipo, el ámbito, la dirección de memoria, etc. Prácticamente son las variables, sus tipos de datos, las funciones y sus firmas, las declaraciones y la visibilidad por ámbito. Entonces, esto se fragmenta en 4 puntos principales, que es el rastrear las declaraciones, que prácticamente es como tal la tabla de símbolos. Pasamos a la verificación de tipos, que es asegurar que realmente se esté ejerciendo esa compatibilidad o se pueda hacer una conversión implícita o explícita de un operador a otro. Pasamos a lo que viene siendo punto 3, que es la gestión de ámbitos, que es el alcance de las variables. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser la capacidad de memoria o designada dentro de la compatibilidad de estos mismos operandos. Prácticamente, como ya hemos mencionado, no puedes sumar una cadena con un booleano, un entero con un carácter. Y esto nos da con la validación del uso de las propias funciones, que pues prácticamente son los parámetros con los cuales se está trabajando. Como ya se ha mencionado en la presentación anterior, pues existen los que vienen siendo los árboles de expresión, que pues representan el significado, ¿no? El árbol del análisis es la representación visual de la estructura de una operación, de una expresión. El análisis semántico, pues lo decora, ¿no? Es como la decoración, pues con sus tipos, sus atributos calculados. Tenemos los nodos de operación. Prácticamente, pues cada operador, ya sea más, menos, por, entre, potencia, es un nodo que conecta con sus operandos. Los nodos de valor prácticamente van a ser aquellas hojas del árbol que son variables o literales con tipo conocido. Y la decoración, pues lo que viene diciendo ahora sí la semántica, pues se anota el tipo resultante de cada nodo, ¿no? Tenemos una expresión como A más B por C más D, que puede ser un tipo real o de tipo entero. Entonces, como bien he mencionado con anterioridad, también existe lo que viene siendo la conversión implícita o explícita. La conversión implícita, pues prácticamente es una coerción que ocurre cuando el compilador convierte automáticamente un valor o un tipo de un tipo a otro sin que el programador lo indique de forma explícita. Se aplica cuando los tipos son compatibles y la conversión pues no conlleva una pérdida de información significativa. Ejemplo de ello pues es pasar de un entero de valor 5 a convertirlo a un float o a un double. Las conversiones de este tipo pues se denominan pues seguras cuando no hay una pérdida de datos. Entonces, y potencialmente inseguras cuando pueda haberla. Ejemplo, que pases de un float a un entero. Es prácticamente en lenguajes, esto se ve en lenguajes estrictamente tipados, pues se suelen prohibir coerciones de este tipo. Entonces, por su contraparte tenemos la conversión explícita o el casting que todos conocemos, que pues es la conversión de tipo solicitada de forma explícita por el programador mediante una instrucción específica del lenguaje.
El programador pues prácticamente asume la responsabilidad de garantizar que la conversión es válida semánticamente. Ejemplo de ello, pues podemos tener el número pi, que es 3.14159, etc. Y puede ser un truncado. Prácticamente pues se quitaría el 14.15, que se pierde una parte del decimal, pues prácticamente. En Java pues pasa algo similar. Ahora sí pasamos al siguiente. Entonces, dentro de estas acciones semánticas, pues está la lógica de acción, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estas rutinas? Se incrustan directamente en el analizador sintáctico. Comprueban que los operadores sean numéricos en operaciones aritméticas. No vamos a tener un carácter, una letra A que se vaya a sumar o a multiplicar con un 3. Hay excepciones, pero pues cuestiones fidedignas a la regla, pues esto no es compatible, ¿no? El cálculo de los atributos con el tipo del resultante. Como bien se mencionó, no podemos tener una operación con enteros sin que nos regresen a una cadena de caracteres o sumar dos cadenas de caracteres y que por arte de magia tengamos un entero. Y esto pues nos emitiría al final de cuentas, en caso de que haya un error, pues el mensaje de error pues semántico cuando se detectan inconsistencias. Entonces, estas funciones se desarrollan en 3 tipos, que es el reconocer, ejecutar y verificar. Estas secciones semánticas pues se van a ejecutarse automáticamente al reconocer cada producción en el análisis sintáctico. La que sigue. Entonces, pasamos a lo que viene siendo ahora sí la parte central de los tipos de sistemas. Entonces, tenemos un sistema estático y un sistema dinámico. El estático, pues prácticamente los tipos se definen y se verifican en tiempo de compilación. Ejemplo de ellos tenemos los lenguajes como C, Java, Ruby incluso. Permite detectar errores de manera más temprana y optimizar el código generado. Por su contraparte tenemos el dinámico, los cuales son tipos que se determinan en tiempo de ejecución. Ejemplos de ellos pues es Python, JavaScript. Estos ofrecen una mayor flexibilidad, pero traslada la detección de errores al momento de ejecutar. Entonces, prácticamente no tenemos un error al momento de compilarlo, sino que ya una vez que... La gran diferencia es que prácticamente vamos a tener que al momento de ejecución pues se va a arrastrar ese error, ¿no? Entonces, la que sigue. Sí, la que sigue. Entonces, como el resultado, esto nos lleva a que un programa tenga coherencia y sea seguro. Tenemos 3 fases previas, las que hemos mencionado, que es el que hemos mencionado en videos anteriores, como es el léxico, el sintáctico y semántico. Juntos, pues van a garantizar que un programa esté bien formado. Esto nos va a garantizar que tenga 0 errores de ejecución. El objetivo, pues 0 fallos por incompatibilidad de tipos en tiempo de ejecución y que tenga un 100% de preparación. El árbol, pues enriquecido en esta parte, pues queda listo para una generación de código intermedio o máquina, en su debido caso. Aquí sí. Entonces, esta importancia pues es crítica dentro del análisis semántico. ¿Por qué? Prácticamente es la última línea de defensa, por así decir. El análisis semántico pues es la barrera final contra errores lógicos y de tipo antes de que el programa se ejecute. Esto va más allá de la gramática, pues ya que asegura el significado sea correcto, no la forma correcta. Los compiladores, pues que son prácticamente los más robustos, pues tienen un análisis semántico exhaustivo. Es la base de que pues, el compilador pues, sea confiable y de calidad profesional. En sistemas modernos pues, se han evolucionado significativamente, incorporando características como los tipos de inferencia, los polimorfismos en parámetros y otros tipos dependientes que permiten expresar invariantes dentro del programa de forma declarativa y verificable en tiempo de compilación. Esta tendencia hacia sistemas de tipos más expresivos, de cierta manera, y potentes. Es una de las áreas pues, de investigación pues, más activas en el diseño de lenguajes de programación.
Para el diseño de los compiladores, como concierne esta materia, pues es comprender pues, en profundidad estos mecanismos de comprobación de tipos, las reglas de compatibilidad, mecanismos de coerción y promoción y la gestión de la tabla de tipos. Pues resulta pues imprescindible, ¿no? Para construir compiladores pues robustos, correctos y eficientes. Así pasamos al siguiente tema, que es el 4.4, que es el análisis, igual dentro de los compiladores, pero ahora con la implementación explícita de la pila semántica dentro del analizador. Entonces tenemos la pila semántica, es una estructura de datos fundamental en el proceso de análisis semántico de un compilador. Opera de manera coordinada con el analizador sintáctico, especialmente los analizadores de tipo LR, para almacenar, propagar y verificar atributos semánticos. Es decir, pues los tipos, los valores intermedios, direcciones y otros metadatos, ¿no? Mientras se reconoce la estructura gramatical del programa fuente. Entonces, ¿qué es la pila semántica? La pila semántica es una estructura de datos de tipo LIFO, last in, first out, que el compilador mantiene en paralelo a la pila sintáctica durante el proceso del análisis. Su función es almacenar información semántica, los atributos asociados a los símbolos gramaticales que se apilan y desapilan conforme el analizador sintáctico procesa el programa fuente. Cada entrada a la pila semántica corresponde a una entrada a la pila sintáctica. Mientras la pila sintáctica almacena estados o símbolos de la gramática, la pila semántica almacena los atributos semánticos del símbolo correspondiente, con su tipo de datos, su valor calculado, su dirección de memoria o una referencia a su nodo en el árbol sintáctico abstracto. Entonces, tenemos, más allá del análisis de la sintaxis, pues tenemos aquí obviamente el análisis semántico, que pues, como ya se mencionó, la verificación del significado, la fase posterior a la sintaxis, que pues actúa después del analizador sintáctico, pues ha validado que la estructura está correcta. Su objetivo pues es calcular información adicional necesaria para la compilación, y la inferencia y la validación, pues que se encarga la inferencia de los tipos y la validación de las declaraciones, asegurando coherencia lógica en todo el programa. Siguiente. Entonces, ¿para qué se utiliza esta pila? ¿No? Pues la pila semántica pues cumple múltiples funciones dentro del proceso de compilación. Como ya te dije, verificación de los tipos, evaluación de expresiones, generación de código intermedio, la propagación de los atributos, en caso de pues, atributos sintetizados o atributos heredados, y la gestión de los ámbitos. La que sigue. Entonces, la pila, pues, como todos sabemos, pues es una estructura de datos esencial. Prácticamente las pilas operan bajo el principio del LIFO, como bien comenté, y su implementación comúnmente, pues ya sea con arreglos o inclusive listas enlazadas. Las dos acciones principales que las pilas generan, pues es el push, que es el insertar los elementos en la cima de la pila, y el pop, que es el extraer el elemento tope de la pila. Entonces, sigue. Una vez recordado este funcionamiento, pues la pila semántica pues vendría siendo el guardián del significado, ¿no? O sea, no es un tipo de pila diferente, sino que es de uso estratégico de la pila propiamente establecida para almacenar información semántica durante el análisis sintáctico. Prácticamente tenemos 3 puntos de control, que es la cooperación estrecha, que es el trabajo de la mano con el analizador sintáctico, utilizando el árbol sintáctico como entrada principal. Posteriormente se tiene el almacenamiento de los registros, el cual van a guardar la información semántica asociada a operadores y operandos en forma de registros estructurados. Por último, tenemos el control semántico, el cual va a actuar como el guardián del significado. Verifica que cada operación sea válida y coherente con el contexto. Entonces, ¿qué serían los atributos semánticos? Perfectamente son los valores asociados a los símbolos gramaticales, tanto terminales como no terminales, que representan información semántica calculada durante el análisis. Este formalismo de las gramáticas con atributos fue introducido por Donald Knuth en 1968. El cual formaliza pues, este concepto y clasifica los atributos en 2 categorías fundamentales. Los atributos sintetizados, que pues cuando su valor se calcula a partir de los atributos de los símbolos del lado derecho de hijos de la producción en la que se aparece. El árbol sintáctico, la información fluye de abajo hacia arriba.
de hojas a raíz. La gran mayoría de los compiladores pues utilizan exclusivamente atributos sintetizados, ya que son compatibles con el análisis LR ascendente. Por su contraparte, pues sí. Sí, que sí. Entonces, ¿para qué sirve como tal bien establecidamente la pila semántica? La comprobación de tipos. Prácticamente verificar que los operandos sean compatibles. No es válido sumar un entero con una cadena sin conversión explícita. Tenemos la validación de las declaraciones, las cuales van a asegurar las variables y funciones hayan sido declaradas antes de ser utilizadas en cualquier expresión. La evaluación de los atributos, que calcula y almacena atributos semánticos esenciales para la generación de código intermedio. Y el manejo de conversiones, que detecta y gestiona conversiones implícitas o explícitas de tipos de datos durante el análisis. Sí. Entonces, aquí tenemos un ejemplo práctico, ¿no? Tenemos la aplicación de cómo se detectaría o cómo es que funciona este análisis semántico. Tenemos la siguiente operación, que es 1 más 2 por 4 más 3. Entonces, empezamos con la verificación de tipos, el cual va a comprobar la compatibilidad de que todos sean enteros, ¿no? O en su caso de que sean float, el mismo tipo de dato, vaya. Entonces, se procesan los operandos, pasamos a la lectura de los operandos, la cual la pila va a percibir el número 1 y el número 2. Estos se van a apilar. Entonces, se procesan los operandos 1 y 2, que sean tipos compatibles, entonces se aplican. Siguiente, tenemos la reducción de expresión. Entonces, prácticamente se aplica el símbolo más. El resultado, pues, es un entero, un 3, el cual va a reemplazar ambos operandos anteriores, que es el 1 y el 2. A esto, pasamos a lo que viene siendo la multiplicación por el número 4. La compatibilidad, pues, es verificada en ese instante y, pues, el resultado es 12. Sigue siendo un entero. Y al final, pues, ya tenemos el resultado, que es la multiplicación y el apilamiento del resultado final, que se suma el 3 que tenemos al final aquí de la expresión, y la pila se vacía con el resultado número 15, ¿no? Cada etapa, pues, consulta la pila para verificar la compatibilidad de tipos antes de siquiera realizar una operación. Aquí. Entonces, la interacción clave del analizador sintáctico y pila semántica es prácticamente el analizador sintáctico reconoce y valida la estructura gramatical del código fuente generado del árbol sintáctico de salida. Y las rutinas semánticas llevadas por el analizador usan la pila para verificar el significado al detectar un operador más, pues consulta los tipos de los operandos y valida su compatibilidad. Siguiente. Las ventajas, pues, de usar esta pila semántica es que tienes una mejor integración, mantiene el control centralizado y la información semántica, facilitando la integración de subsistemas en el compilador. La memoria auxiliar, por su parte, proporciona espacio para guardar datos intermedios, realizar operaciones necesarias durante la validación. Y, pues, es una mayor eficiencia, permite realizar comprobaciones de tipo y otras validaciones de manera eficiente a lo largo de la compilación. Dentro, pues, tenemos lo que viene siendo los esquemas de traducción de la pila. Estos esquemas de traducción, pues, asocian atributos a símbolos gramaticales e incorporan acciones semánticas encerrados entre llaves dentro de las producciones de la gramática. La pila semántica, pues, prácticamente es fundamental para implementar estas acciones, almacena y recupera la información necesaria para calcular los atributos y realiza comprobaciones en tiempo de compilación. Entonces, como conclusión, pues tenemos que es una herramienta indispensable, va más allá de la estructura y tiene una detección temprana de los errores. La pila semántica es una estructura fundamental dentro de la arquitectura de los compiladores modernos, la cual opera en perfecta sincronía con el analizador sintáctico para dar soporte al análisis semántico. Su diseño como estructura paralela a la pila semántica permite un mecanismo elegante y eficiente para la propagación de atributos, la verificación de tipos y la generación de código intermedio. Esto sería todo por parte de las pilas. Sí.